Cuando la disciplina produce arrepentimiento, lección 8. Subtítulo, cuando el efecto bíblico se produce. Hemos dicho que el efecto bíblico es que la persona se arrepienta al aplicársele disciplina bíblica. Se aplicó, se arrepintió. Entonces, el efecto bíblico, el efecto espiritual se cumple, se concreta. Amén. Vamos a orar al Señor para que podamos partir en oración, el mensaje. Podamos aprender y reforzar tal vez algunos ya que saben lo aprendido y para otros que algo nuevo, aprender. Padre Santo, Señor, vamos delante de su presencia. Padre, rogando que usted nos hable hoy, nos dirija, Padre mío, que pueda gobernar este momento, Señor, de principio a fin. Pueda usted enseñarnos hoy su palabra, mostrarnos, Señor, sobre este tema que hemos durante meses hemos estado aprendiendo, Señor, y siendo diligentes, Señor, en reforzar las enseñanzas pasadas. Rogamos que podamos, Señor, aprenderlas bien, que queden incorporadas, Señor, en nuestro corazón de forma espiritual, Señor, y podamos estar atentos siempre a aplicarlas de la mejor forma. Rogamos, Padre, que usted nos guíe hoy, Señor, nos dirija, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, el título, cuando la disciplina produce arrepentimiento. Avancemos entonces en la introducción. La disciplina debe dejar lugar, obviamente, para el arrepentimiento. Esto es algo básico, es la introducción. No se puede aplicar disciplina sin dar pie al arrepentimiento o ejecutar sin dar alguna oportunidad, ¿cierto? No podemos reprender y no diga nada, no, escuche. Tenemos que dejarle lugar al arrepentimiento. Las palabras obviamente orgullosas, soberbias, que no edifican, no le damos lugar, pero las palabras humildes de arrepentimiento del pecador hay que escucharlas, hay que darle un espacio para eso, que muestre su arrepentimiento. Es como cuando uno ve las películas, los seriales de los tribunales, los jueces empiezan cadena y le pegan al mesón y no dan lugar ni a decir lo siento. Esto no es así, ¿no? Es el tribunal, ¿cierto?, del Señor, no del mundo. Acá uno tiene que dejar lugar a que la persona exprese algún tipo de arrepentimiento. La disciplina debe dejar lugar también para la reconciliación. Hemos dicho que esto no es un acto frío, no es algo frívolo, ¿cierto? Es con amor. Entonces debemos dejar lugar a la reconciliación. Y lo hemos estudiado y aún lo vamos a reforzar hoy. La comunión debe ser restaurada. El hermano arrepentido debe ser restaurado a la comunión de la iglesia. Toda la iglesia ha de responder con la práctica de la oración. Y esto es importante porque no siempre se responde de esa forma. Vamos a ir a Hebreos 13:18. Hebreos 13:18. Hermano Jorge, por favor, Santiago 5:16. Hebreos 13:18. Hebreos 13:18. Dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede morir. Hay que dejar lugar a la oración, ¿cierto? A veces nos podemos equivocar, pero no es que lo hagamos de mala forma. O a veces nos falta aún mayor dirección o aún mayor sabiduría, pero no es que estemos obrando de mala forma. Pero en vez de empezar a murmurar, empezar a discutir, durante ocurre la disciplina, se debe buscar a Dios en oración, para que Él abra el entendimiento de aquellos que estamos llevando la disciplina, o también el entendimiento de aquel que está siendo disciplinado. Se debe orar. Qué triste es cuando miembros deshonestos, ¿cierto?, empiezan a contaminar la iglesia, y en especial al disciplinado, con palabras o pensamientos contrarios a lo que se ha efectuado. Eso no es la obra de Dios, ¿cierto? Hemos aprendido eso. Es triste cuando alguien empieza ahí por debajo a empezar a murmurar, ¿cierto?, a contaminar al disciplinado o al que se le ha aconsejado hacer algo en contra de lo que la iglesia ha determinado. Eso no es de Dios, eso no es obra de Dios.
habla claramente que uno, en vez de, si tiene algo, tiene que compartirlo. Si no lo compartió públicamente, no puede de por abajo empezar a maquinar en contra de la iglesia o de los líderes en este caso. Eso es causar división, y la división sabe que ya hemos visto que Dios la condena. Entonces vamos a, esta fue como fue la introducción, vamos ahora al primer punto. Cuando la disciplina produce arrepentimiento, el perdón no debe conocer límite alguno. Ahí la hermana Andrea hizo un graffiti, ¿ah? Puso ahí sin límite, unas letras media raperas. ¿Ah? Me dio risa cuando las vi. Me acordé cuando era chico y me gustaba hacer cosas. Sin límite decía ahí. No es un eslogan, es lo que vamos a ver hoy. El perdón, entonces, cuando hay arrepentimiento, no debe conocer límite alguno. ¿O sí? ¿Qué cree usted? ¿Debemos medir el perdón? Si se produce el arrepentimiento, nosotros entonces, ¿qué debemos hacer? Perdonar, ¿cierto? Vamos a Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, verso 3 y 4, hermano Manuel. Lucas, capítulo 17, verso 3 y 4. Mirad por nosotros mismos. Si tu hermano pecara contra ti, repente. Y si se arrepiente, perdona. Y si 7 veces al día pecara contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdona. ¿Hay algo que Cristo haya dicho, perdónale si es que? No. Perdónale dependiendo de. No. ¿Alguien puede ver en la escritura algo diferente? Porque yo no lo encontré, pero si alguien puede, estamos abiertos a cualquier cosa. ¿Alguien tiene algo diferente? Hay una sola cosa, pero no se la voy a decir porque es muy enredada. ¿A dónde, hermano Roberto? La que es la relación con el espíritu. Ah, sí, no, pero no pensaba en eso. Sí. No pensaba en eso porque estamos hablando de pecado en contra de uno. Pero no importa, no nos vamos a meter en esa área mejor. Entonces, el Señor enseña que no hay límites para el perdón. No podemos dejar de perdonar. Más aún si al fin de cuentas Dios es el ofendido más que yo. O sea, si Dios es el ofendido más que yo, ¿qué saco yo con reservarme el derecho a perdonar si Dios no se lo reserva? Aun cuando nosotros vamos día a día pidiéndole perdón. ¿Se imagina Él nos dijera, no, esta vez no te perdono si me pediste perdón por lo mismo? O hace un mes o hace un año. ¿Se imagina cómo estaríamos en deuda con el Señor y atribulados por nuestros pecados? Pero el Señor día a día nos perdona. ¿Quiénes somos nosotros para reservarnos el perdón? Nos creemos espirituales a veces al negar el perdón. Decir, no, hermano, tú no estás arrepentido. No es verdad porque tú lo has cometido. Me creo espiritual, pero paso a ser menos espiritual que el que se ha arrepentido por mi orgullo. El tema de perdonar la ofensa para muchas personas no será olvidado o borrado de su mente. Pero la forma más madura de sobrellevar esto es que por ningún motivo yo estaré refregándoselo a la persona, recordándoselo a cada rato. Ya está resuelto y no se debe abrir la herida. Debe dejarse cicatrizar y sanar. ¿Cierto? A veces no olvidamos. Para muchos el perdón es olvido. Tal vez sería la mejor forma, olvidar. Ah, ni me acuerdo lo que me hiciste. Qué rico, qué bueno. Pero a veces no se va a olvidar. Va a quedar ahí. Pero no quiere decir que por eso yo voy a ir abriendo la herida a cada rato. No quiere decir por eso yo se lo voy a ir refregando. Ah, es que usted actúa así siempre. Es que usted acá, usted allá. Usted ya me la hizo la otra vez, esta vez no se la perdono. No se trata de eso. La falta de perdón o restauración demuestran en la persona una escasez de humildad. Y también, como vimos la semana pasada, de mansedumbre. ¿Qué era la mansedumbre?
¿Ah? Mansedumbre. ¿Qué era la mansedumbre? Pregunta de prueba. Relacionada con la humildad. Ujú. ¿Ah? Se vio a soportar. ¿Qué era la mansedumbre? ¿Ah? ¿Bajo control? ¿Ah? Humildad del alma. Sí, tiene que ver con la humildad, muy relacionada. ¿Qué más? ¿Ah? No contencioso, eso era más que nada. La disposición de nuestro espíritu por lo que aceptamos trate con nosotros como nos trata Dios con nosotros. Como bueno. Exacto. Sin discutir ni resistir. Muy bien. Tienen que ir acordándolo. Para que así actúen. Que a veces la mansedumbre se nos va por las pailas. ¿Ah? Se nos arranca para allá para el monte. ¿Dónde estaba la mansedumbre? ¿En qué punto era la...? Ah, me pasé. Estoy en la lección. En el 3. Entonces, ya, acá está. La mansedumbre se efectúa en el alma y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, sin discutirlos ni resistirlos. Está estrechamente relacionada con la humildad y es una directa consecuencia de ella. En sí, el espíritu de mansedumbre es alguien que no busca contender con la persona y que se sujeta a lo que Dios enseña. Asimismo habla y asimismo actúa. Al llevarlo a la disciplina bíblica significa que la mansedumbre nos ayuda a soportar humildemente las provocaciones y las cargas de los que nos imponen pecados. Esto nos lleva a la tolerancia mutua y a la compasión de unos con otros. ¿Ya? Vaya grabando el concepto en sí. Entonces, mansedumbre. Dijimos entonces la falta de perdón o restauración demuestran una falta o una escasez tremenda de humildad y de mansedumbre. Una excesiva, lo contrario, soberbia. La que hará que su vida se destruya. Que estas emociones tan fuertes que sientes contra alguien te amarguen. Simplemente. Debes tratar los problemas como Dios enseña. Debes crear una comunicación fluida con los hermanos de la iglesia. El tema principal de este texto tiene que ver con los pequeños en el Evangelio, ¿cierto? En Lucas 17 habla sobre los pequeños. Sean nuevos o inmaduros, debemos tener el cuidado excesivo de no hacerles caer, de que por mi culpa ellos se pierdan de los caminos de Dios. Como les dije la otra vez, alguien me dijo, pero ¿por qué tengo que cuidarme tanto de los pequeños? Y siempre me voy a tener que cuidar, ¿sí? Siempre. Así dice la Biblia, así lo hemos visto en Corintios, en Romanos, sobre los débiles en la fe, los que causan divisiones, hacemos caer a algún pequeño o un hermano carnal, también vamos a ser juzgados. Entonces, lo dice Lucas, no hay otra respuesta, me voy a tener que cuidar. Así como yo día a día tengo que cuidarme de no manchar mi testimonio ante ustedes, así usted tiene que preocuparse día a día de no manchar el testimonio ante sus hermanos. Es un trabajo de día a día. Entonces, nos habla de los nuevos o inmaduros, ¿cierto? Debemos tener cuidado excesivo de no hacerlos caer, de que por mi culpa ellos se pierdan de los caminos de Dios. No puedo ser un instrumento, como hemos visto los jueves, hoy vimos los jueves, de tropiezo, ¿cierto? Que por mi culpa ellos no hagan lo correcto o sigan en pecado. No puedo ser un instrumento de tropiezo. Y el no perdonar produce tropiezo en la iglesia y en el pequeño. Así que si usted tiene algo pendiente con su hermano, usted ha negado el perdón a su hermano, usted está haciendo de tropiezo a la iglesia. Así que le aconsejo que solucione su pecado y se perdone mutuamente. Jesús advierte constantemente que encontraremos ese tipo de obstáculos en nuestras vidas y condena a quienes los ponen, y conviene a quienes los ponen en los caminos del creyente, o sea, a quienes son tropiezos
los condena el Señor. Les dice que es mejor morir ahogado que hacer tropezar a uno de estos pequeños en la fe. ¿Ahogado o asfixiado? ¿Ah? Ahogado o asfixiado, ahí quedé con la duda todavía. Entonces les dice el Señor que es mejor morir que hacer caer a alguien. Imagínense. No es algo simple. Acá lo estamos haciendo de forma amena, de forma más entretenida, didáctica, pero no es algo simple, es un juicio del Señor. Va a haber un juicio de Dios. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 13. Santiago, capítulo 2, verso 13. ¿Lo tiene? Por favor. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se imagina? ¿Lo puede entender? Juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no aplica misericordia. Todo se te revierte, hermano mío. De ser juez, pasas a ser condenado. Todo se revierte cuando no aplicamos la misericordia, la mansedumbre. Todo eso se viene en contra mía. Y ya viene el trato del Señor directo. Porque estamos hablando de la autoridad que Dios nos concedió como iglesia para aplicar disciplina. Pero luego se nos viene la autoridad sobre nosotros y aún con la mano de Dios. Así que no es algo que usted deba meditar tanto, sino que aplicar en su vida. No puede su perdón conocer límite. No puede conocerlo. Letra B. El arrepentimiento verdadero será evidente por sus obras. Pecadores arrepentidos harán restitución y exhibirán tristeza genuina por su pecado. La restitución viene sola cuando el arrepentimiento es genuino. Lucas 19. Lucas 19. Verso 1 al 9. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Porque, ¿está bien o no? Sicómoro. Para verle. Sí, por eso me detuve, porque me acordé. Porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí está la murmuración que veíamos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vamos a predicar evangelismo, este siempre lo usamos para evangelismo, pero podemos rescatar algo importante de la disciplina. Vamos a verlo ahora. Si ser hijo de Dios nos impulsa a restituir de alguna forma la falta. Si bien aquí tenemos un ejemplo de arrepentimiento para salvación del alma, ¿cierto? Por la fe en Jesús. Lo interesante en Zaqueo para examinar va más allá de su conversión. Porque él no solo pide perdón por sus pecados, como se entiende, al que podía perdonarlos, a Jesús, sino que también pide perdón por las ofensas causadas a la gente, ¿cierto? La mitad de sus bienes dio a los pobres y cuadruplicó la restitución a los que había defraudado. ¿Qué me preguntó, hermano Daniel, usted que me hizo hacer un estudio especial? Agravado, ¿cierto? Agraviado. Defraudado o agravado.
¿Cuánto era el interés? ¿Ah? Yo le enseñé, así que quería acordar. ¿Cuánto era el interés que uno tenía que devolver? El 20%. No, el 20%. No, cuadruplicado no. El 20%. Entonces Zaqueo fue más allá. Fue más allá. Pero ¿sabe? Esta frase dice Zaqueo, dice, si en algo he defraudado a alguno. Como por si acaso, ¿cierto? Pero ¿sabe que no es así? La entendemos así. Pero cuando uno la estudia a profundidad, él no está poniendo algo hipotético. Él está reconociendo que ha defraudado a alguien. Uno puede ver el idioma original también y puede entender eso. Es un hecho real. Se puede leer, devuelvo cuadruplicado en lo que he defraudado. Implica que había arrancado dinero a su prójimo mediante extorsión, ¿cierto? Zaqueo mostró evidencias de arrepentimiento en todos sus sentidos, en su relación con Dios y con sus prójimos. Actitud que nos da un ejemplo digno de imitar. Es bueno a veces ir más allá y restituir al ofendido el daño que hemos hecho. Más cuando tienes cómo hacerlo. Si tengo cómo devolverlo, se lo devuelvo porque lo ofendí, lo dañé, lo defraudé. Ahora, ¿quién me puede liberar de eso? El que fue ofendido. Pues hermano, no te preocupes. Estamos bien, no hay problema. Pero yo debo ir más allá. De alguna u otra forma. Comprándole hasta, no sé, un pastelito. Lo que sea. Pero debo mostrar arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. No algo que sea un trámite, oye, te pido perdón porque te ofendí. Ya, listo, ¿y bien? Estamos bien, listo, nos vamos. No. Tan frío no debe ser el tema, porque se trata de amor y el amor se expresa. Bien, ¿alguna duda? ¿Hasta ahora? Es interesante ver lo de Zaqueo, ¿no? Porque siempre tomamos del área evangelística, pero del área eclesiástica podemos también rescatar algo. Él fue más allá en la restitución. Cristo le perdonó sus pecados para salvación. Pero él pidió perdón para la comunión. Y vamos a concluir con eso también. Es importante rescatar eso. Letra C. No tenemos derecho de cuestionar el arrepentimiento de alguien reservándonos el perdón. Es mejor perdonar y descubrir más tarde que su arrepentimiento no fue genuino, que reservarnos de perdonar a alguien que verdaderamente lo merecía. Siempre será mejor equivocarse para el lado correcto, ¿cierto? Para el lado de la misericordia, que para el lado del orgullo. Además, Dios va a juzgar todo. Él se va a encargar. No hay verso que indique que usted puede reservarse el perdón. ¿O lo hay? Le pregunto nuevamente. Le puedo dar una semana para que me avise. En serio, si lo traté de buscar, pero tengo solamente una duda, pero no se la voy a decir. Pero una duda que no la atañe a ustedes, la atañe en este caso a mí. Bueno, ya. ¿Qué pasaría si me detientan ahí? ¿Qué? Ájale. Si no se acuerdan, entonces ¿cómo acordar yo? Que hay pecado por el que no se debe. Sí, no se debe. Sí, como que decía mi hermano. Sí, pero estamos hablando del perdón. Perdón. Sí, ese es del Nuevo Testamento, por el cual dice que no pido que se ruegue, algo así. Sí, pero habla de otro tipo de cosas. Estamos hablando de relación eclesiástica. Si una persona se ha arrepentido, yo debo perdonar. ¿Me entiendes? Hay cosas que yo no me voy a meter que son directamente del trato de Dios, pero no quiere decir que si esa persona se arrepiente, yo no deba perdonarlo. ¿Me entiendes? Ahora, hay personas que van a pecar con ciertas cosas, como la blasfemia del Espíritu Santo, que no van a venir a pedirle perdón. Porque cuando uno llega a esos extremos, es porque realmente se ha apartado y nunca ha sido de Dios. Entonces no van a venir a pedirle perdón. Entonces no me tengo que preocupar si le tengo que perdonar o no. Cae en juicio directo del Señor, ¿me entiende? Estamos hablando de cuando la persona se arrepiente y viene a pedirle perdón. A eso estamos hablando, para que no se vayan para otro lado. De eso estamos hablando, eso es el título.
¿Qué pasa si la disciplina bíblica produce el arrepentimiento? Ese es el título, ¿ya? No voy a dejar pensando ahí, empezaron a buscar algunos. Está bien. Bien, entonces dijimos, Dios va a jugar todo. ¿Qué pasaría si Dios, como dijimos hace un rato, pensara igual que nosotros? Más aún cuando pecamos a diario y a diario pedimos perdón. Él nos limpia cada día, nos perdona cada día. No podemos guardar rencor. Eso no es del amor que Dios enseña, ¿cierto? En 1 Corintios 13. Vamos después a analizar 1 Corintios 13. Habla del amor, es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, ¿cierto? Todas esas cualidades. No tenemos derecho de mantener la herida abierta, porque una herida abierta, hemos dicho que se infecta, ¿cierto? Y su daño es peor, crece el daño, se expande la infección, ¿cierto? Y curarlo o la sanidad es aún más compleja, porque el problema se agranda, la enfermedad se agranda. Entonces, es aún más complejo. Yo vi el caso de mi hermano, ¿cómo se llama? ¿El papá del pastor Ismael? Tomás, sí. Hermano Tomás. Yo vi su pie herido y no se lo quiso curar y tenía solución. Y se fue al sur y estuvo ahí y en el sur le brotó el tema, se lo curaron, fue difícil, complejo, tuvo hartos días hospitalizado, llegó al norte supuestamente sano, pero no estaba tan sano. Y tuvo que, al final, terminó en amputación. Es terrible. La herida se expandió y fue difícil controlarla. Y algo que parte tan simple, tan pequeño, con una curación, claro, más cuando uno es diabético, ¿cierto? Nosotros sabemos de eso. Es terrible. No es de su iglesia, ¿sí? No, es de Libertad Pastor Patricio. Pero lo conocen. Sí. Es terrible. Gracias a Dios, mi hermano, lo veo ahí en Facebook, ha tenido buen ánimo. Siempre coloca cosas, versículos y cosas así que... Pero yo lo vi cuando partió el tema y algo pequeñito se fue agrandando hasta que, lamentablemente, como es diabético, terminó en una amputación. Difícil de controlar para los doctores. Y así, si lo trasladamos a la parte espiritual, es así igual. Es igual. Por algo Dios representa a la iglesia como un cuerpo. Si no es algo, ¿cómo se llama? Sin sentido la relación que hace con un cuerpo. Tiene todo su sentido para que lo podamos entender. Es un cuerpo. Entonces debemos sanar las heridas. Letra D. Si la persona cae en pecado nuevamente, ¿qué pasa si de nuevo cae en pecado? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuántas veces dijo Jesús que teníamos que perdonar? ¿Ah? ¿Y a Pedro cuántas veces? Perdón, ¿la dijo? 70 veces 7, la dijeron, perdón. 70 veces 7, o sea, 490 veces. Al día, chuta, ya. Yo le decía que algunos ya llevan como 300. Usted lleva como, hoy día lleva una. Una cuenta. En Mateo 18:22 podemos ver eso, ¿cierto? No nos cansemos, Gálatas 6. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. Dios dará la justa retribución según hayamos obrado. No es problema suyo. Dios va a dar la justa retribución. Alguien me decía una vez también, pero ¿por qué hay que ir a abrazar? ¿Por qué hay que ir a hacer esto? ¿Por qué? Y si después no hay fruto, y si después esto allá, y si después esto acá. Bueno, no es culpa de nosotros. ¿Se va a ver afectado su orgullo? Bueno, déjelo de lado. Usted tiene que ir a manifestar el perdón. Tiene que ir a manifestar la reconciliación. De la persona con el Señor, de la persona con el Señor y la iglesia, de la persona con la iglesia, de la persona que sea. Usted tiene que ir. Si el que van a burlar es a Dios, y Dios no puede ser burlado. Amén. Yo sí, me pueden burlar las veces que quieran, pero Dios no va a ser burlado y Él va a dar su justa retribución. Entonces no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, el título entonces es cuando la disciplina produce arrepentimiento. El perdón no debe conocer límite, punto número 1. Punto número 2, cuando la disciplina produce arrepentimiento.
La ayuda inmediata debe ser dada. La ayuda inmediata debe ser dada. ¿Alguna duda hasta ahora con el primer punto? Antes que pasemos a este. Clarito como el agua. ¿El agua del Mapocho o el agua...? ¿Ah? ¿Lo conoció el agua del Mapocho, hermano, no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Le gustó? ¿Rico para bañarse? Por allá, por el lado de... ¿Cómo se llama? De Renca se puede ir a bañar. Ahí hay un lado especial, ¿cierto, hermano? ¿Cómo se llama el parque ese Padre Hurtado, no? No, ¿cómo se llama el parque? ¿Fluvial? Ah, ahí se puede ir a bañar. Ahí mi presidente hizo algo y... No. Vamos a ver. ¿Lo conocen ese lado, no? ¿Ese parque no lo conocen? Es bonito. Tienen que ir. Bueno, Daniel. Dos cosas pequeñas, solo un versículo que apoya en Mateo 6:15 dice, más si no perdonáis a los hombres vuestras, o sea, perdón, a los hombres sus ofensas, Ajá. tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es. Vamos para allá también más rato. Perfecto. Pero, Y otro, gracias. que decía yo, bueno, que a lo mejor viene más adelante, o no sé si se enseñó en un momento, cuando uno no perdona, a pesar de que no le piden perdón, uno sufre. Ujú. Porque no perdona, y eso requiere harta oración para perdonar un daño que a lo mejor me puede haber hecho hasta mi confeso. Y uno lo tiene guardado ahí, eso merma mi vida espiritual. Entonces, pero no sé si eso a lo mejor... Sí, y bueno, también lo vimos cuando hablamos de sufrir el agravio. También intrínsecamente está relacionado con eso. Ahora, cuando uno no es capaz de perdonar, entonces tiene que ir a tratar el problema y solucionarlo con la Biblia dice. Si ese es el tema. No hay tres pasos. Uno, o sufro el agravio, o dos, voy y soluciono los pasos bíblicamente. Ese espiritual que dice, no, ya, yo me quedo con esto, pero está ahí con la cuestión, como dice el hermano, con la cuestión. Eso no es una opción bíblica. No está esa opción bíblica. Eso es pecado igual. Porque está ahí dándole vuelta. Y merma su relación con Dios y merma su relación con el hermano. Empiezo yo a aislarme, como hemos visto también. Lo aíslo y me aíslo. Entonces, no hay un trato bíblico. Gracias, hermano, por los comentarios. Creo que, si no me acuerdo, lo tengo más adelante ese de Mateo, o algo relacionado ahora. ¿Otra comentario o pregunta? Yo quería hacer una consulta respecto a lo que acaba de decir usted, pastor. Pero ¿qué pasa si uno va a sentar a conversar con la persona que lo ofendió y no la quieren escuchar? Usted ya sabe la respuesta. Paso número 2. Estamos hablando entre hermanos de iglesia. Yo les vuelvo a repetir, no estoy hablando con gente que es inconversa. No vamos a traer a gente inconversa a la iglesia. Estamos hablando en la relación eclesiástica. ¿Ya? Y ante todo somos familia espiritual. Entonces, ¿qué familia? Si yo tengo un problema con mi mamá, yo tengo que solucionarlo igual bíblicamente. Ahora que digo, mamita, mira, esto la Biblia dice, no así, no vamos a ver tan complicado. Si, hermana Marisela, ¿no? A veces hay que hacerlo. Cuando se pone complicado, hay que hacerlo. La puedo usar ahí de ejemplo porque no se me enoja. Porque me da menos problemas, así que. Pero hay que hacerlo. Ante todo, somos hermanos de iglesia. Ahora, si eso le afecta, entonces no traiga a su familia a los caminos del Señor y va a ser juzgado por otras cosas. Claro. Así es nomás, pues. ¿Cierto, hermana Yarna, cómo cambió su relación con su hijo? Diferente ahora, pues. Diferente. Es otra cosa ahora. Somos hermanos en Cristo, por sobre todas las cosas. Entonces, usted ya sabe la respuesta. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No creo que ya ir más allá, si ya está claro, lo hemos enseñado. ¿Alguna otra consulta? ¿Hermana? Cuando uno lo óptimo cuando uno perdona entonces es restituir la relación tal cual era antes. No, Que tomar resguardo. claro, no es que... O sea, si tú tienes la facultad de poder hacerlo, genial sería. De hecho, yo lo he podido hacer porque tampoco he sido defraudado con un problema tan grande o tremendo. O sea, no sé, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo estilo de Pastor Luis. Que alguien me engañe con mi señora. ¿Ah? Estilo Pastor Luis, ese ejemplo bien exagerado. ¿Ah?
Me pide perdón, lo voy a perdonar, tal vez por el amor al Señor, con alto esfuerzo, después de 4 o 5 combos, pero lo voy a perdonar. Al que te pida, dale, dice la Biblia. Pero después de eso, tengo que perdonarlo igual. Si se arrepiente, tengo que perdonarlo. Ahora, no quiere decir que lo vuelvo a invitar no sé, pues, a convivir en mi casa. No, voy a tomar mi resguardo. ¿Cierto? Y no quiere decir que desconfíe de él, no, desconfío de su carne. ¿Me entiende? Pero todo mi resguardo, pero no quiere decir que en la iglesia no lo saludo, no vuelvo al compañerismo, porque eso es espiritual, aunque nos cueste. Eso es lo que la Biblia dice, es volver a la unidad. No quiere decir que volvemos a ser íntimos amigos, pero sí hermanos de la iglesia. ¿Me entiende? Uh-huh. Yo creo que eso es lo que debería hacer la declaración, que vamos a amar. Cristo fue defraudado muchas veces. Y volvía y seguía. Uh-huh. Así es. ¿Ven? ¿Alguien más tenía algo? Ven. Entonces, sigamos. Ayuda inmediata entonces debe ser dada si hay arrepentimiento. Letra A, consolar. Ay, ¿por qué? Se me olvidó, le iba a preguntar. ¿Qué es consolar? Aparte de ser llamado a acercarnos para ayudar. Consolar. Ya aprendimos lo que es mansedumbre. Ahora, ¿qué es consolar? Tranquilizar. Animar, muy bien. ¿Ah? Tranquilizar. Tranquilizar también. Acompañar. Contener. Empatía. Acoger. Exhortar. Aunque exhortar es como todo como todo. Es consolar o exhortar, pero está bien. ¿Estamos? Entonces todos los anteriores: animar, confortar, fortalecer, levantar, esperanzar también. Segunda de Corintios 1:4. Mano Cristian, por favor. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Le gustó el trabalengua? Sí. ¿Lo entendieron? A ver, explíquenme. Lo que yo entiendo es que, así como nosotros pasamos por distintos tipos de pruebas y Dios nos consuela y nos da la salida, para que después nosotros podamos consolar y ayudar a los que pasan por cosas semejantes. Excelente, muy bien. Exacto. ¿Sabe, hermano? Este versículo lo leí en la semana y lo entiendo igual que ustedes, pero quiero que entendamos algunas otras cosas más, punto por punto. Es un versículo, ¿y sabe cuántos puntos tiene? 5 puntos. Fue interesante poder encontrar esta luz para este verso. Miren, 1:4, ¿cierto? Entonces dice: Dios consuela nuestras vidas. Dice, Él nos consuela. Dios es que consuela nuestras vidas. El consuelo de Dios, ¿cómo es? ¿Ah? Oportuno, reconfortante. ¿Ah? ¿Pleno? Pleno. Uh-huh. Pleno, de inmediato. De inmediato. Eso es una buena. De inmediato. No hay mañana. El consuelo de Dios, primero, es activo. Él nos consuela, dice, es activo, esto es eficaz o diligente. Dice que nos consuela. Lo segundo que es, dice, en todas nuestras tribulaciones.
O sea, es comprensivo. Abarca, incluye todo dentro de sí. Porque no dice en algunas, dice en todas nuestras tribulaciones. También su consuelo es intencional. Número 3. ¿Por qué? ¿Por qué es intencional? ¿Ah? Tiene propósito, claro, pero ¿por qué? Según el verso. Ahí no, para ahí. ¿Para qué? Podamos. Para que podamos. Su idea está premeditada, pensada para que nosotros la apliquemos. Aquí entra la cuarta característica. Es específico. ¿Por qué es específico, hermana Carmen? Pero dice en cualquier tribulación. Para que aprendamos o podamos usarla en cualquier tribulación. Así como Él nos consuela en todas las tribulaciones, nosotros podemos consolar en todas las tribulaciones. Él nos capacita para ayudar a otros en sus angustias. Y por último, número 5, su consuelo es reflexivo. Nos hace meditar, dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Debemos meditar en esto y ser movidos a aplicar lo que Él nos ha dejado a nuestra disposición y ejecución. ¿Se fija? 5 puntos del verso 4. Lo pueden alguien estudiar y pueden predicarlo. Es activo, es comprensivo, intencional, específico y reflexivo. Dios no nos consuela solamente para que estemos bien, sino para que aprendamos de Él y así podamos aplicar sus acciones en los demás. El consuelo que Él nos da se convierte en un don que nosotros podemos dar a otro, un regalo, nuestra disposición a compartirlo. Cuán dispuesto esté yo a compartir todo lo que Dios me da y debo imitar de Él es un reflejo de nuestra sincera fe. ¿Qué dice Juan 13:35? Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, el reflejo de mi amor me va a reflejar si realmente soy o no soy de Dios. Todo lo que Cristo hizo es para que siguiéramos sus pisadas, es para que le imitáramos. No es algo inalcanzable, es algo alcanzable, son atributos que deben estar en nosotros, cualidades que deben ser entregadas por nosotros, así como Dios o Cristo la entregan a diario a nuestras vidas. Así nosotros debemos hacer. Entonces, es importante este versículo. Letra B. ¿Alguna duda? Letra B. Ayúdales en su tristeza piadosa. Entristecerse por el pecado es necesario, pero la tristeza debe finalmente cesar. Entristecerse por demasiado tiempo puede causar desánimo, desesperación y amargura o depresión, como se trata hoy en el mundo. Se puede seguir con una vida cristiana exitosa. La falta de disciplina es la causante de que la vida del creyente tenga altos y bajos, o sea un tibio. Si Dios te perdona, entonces debes levantarte a servirle. Lo demás es dar lástima. Lástima que te llevará a secar tu vida emocional, espiritual y física. ¿Qué dice Proverbios 15, verso 13? Corazón alegre, hermosea el rostro. ¿Más? ¿Ah? Dolor del corazón, el espíritu se abate. Uno se confunde con el que seca los huesos, pero el que seca los huesos es el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos, el 17:22. Nos confundimos siempre con esos dos versículos. Entonces, claramente, lo que viene de dentro se refleja hacia el exterior. Su dolor interno, tarde o temprano, se mostrará, pero no para su bien, para su propio mal.
Por eso, como decía mi hermano, no es bueno quedarse con ese dolor interno. Porque va a secar su vida. Va a dañar su vida. Va a dañar. 17:22. Letra C. Pablo enseña que debemos acercarnos y animar a la persona que se ha arrepentido. Segunda de Corintios 7, 8 al 10. Segunda de Corintios 7, 8 al 10. Segunda de Corintios 7, 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo lamentó haber tenido que escribir a los Corintios, ¿cierto? ¿Qué carta? ¿O la segunda? ¿O la que se perdió? Ahí están los teólogos debatiéndose. Pero nosotros no somos teólogos. ¿Ah? ¿La anterior a la primera o no? ¿Se acuerdan que la primera dice, los escribí anteriormente y parece que no me entendieron y tengo que reforzar la idea? Así que no se sabe, pero no es para hoy día. Sin embargo, sirvió para que ellos se arrepintiesen, o sea, el fruto se consiguió y volviesen a Dios, por lo que su dolor se convirtió en gozo. La tristeza por haber pecado provoca un cambio de mentalidad y un acercamiento a Dios. Arrepentirse es volverse a Él. La consecuencia, por lo tanto, es una liberación espiritual o, en algunos casos, salvación, ¿cierto? Por el contrario, la tristeza del mundo es diferente, la cual produce muerte. La tristeza que el mundo conoce es diferente, es para muerte. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, señala que en Chile la depresión afecta a más de 840.000 personas, mayores de 15 años, más o menos el 5% de nuestra población sufre depresión y muchos de ellos mueren. Se matan, se suicidan por causa de esta depresión. Chile es uno de los países que más lidera esta estadística para mal. Pero Dios ya lo había dicho antes, ¿cierto? Cientos y cientos de miles de años ya lo había escrito. La tristeza de ustedes es para muerte. No había que hacer una estadística. Dios ya lo ha dicho. No necesitamos estadísticas para hacer lo correcto. Necesitamos a Dios obrando con libertad en nuestras vidas. Y eso nos llevará y nos motivará a hacer lo correcto. No necesitamos estadísticas o que alguien nos ponga a colocar gráficos para asustarnos. Necesitamos temer a Dios y a su palabra para hacer lo correcto en mi vida. Si yo no tengo temor de Dios y de su palabra, voy a hacer lo que yo quiera. Voy a hacer lo que yo quiera y va a sufrir el juicio de Dios. Amén. ¿Alguna duda? Terminamos este punto. ¿Está bien? Sí. Es que me da duda porque es como mi don, entonces es como Si se la podemos responder, o si no, nos ayudamos entre todos. eso, el consolar en las tribulaciones a las personas, esa tribulación es como por prueba o pecado, en las dos áreas uno tiene que consolar, ir a consolar. O sea, las tribulaciones... Claro, uno tiene que consolar siempre. Porque las pruebas se pasan, son para nuestro bien, pero entre medio uno puede estar ahí desanimándose, puede estar ahí afligido, y uno tiene que consolar, tiene que animar a pasar la prueba. Si tiene tribulación por pecado, igual. Es que uno va a ir a consolar, que consolar no quiere decir que le vaya a sobar el lomo. ¿Me entiendes? Si hay pecado. Porque consolar es exhortar. Pero cuando uno exhorta, muestra el camino correcto, de la forma exhortativa.
como es su esposo, por ejemplo. Su esposo tiene ese don. Yo soy más duro en ese sentido, aunque estamos aprendiendo, ¿cierto?, a usar todos los otros dones. ¿Me entiendes? Pero uno tiene que consolar siempre, o exhortar siempre. Por eso digo, consolar con el hermano o exhortar lo mismo. Animar, ¿qué dijimos más? Sobrellevar la carga también, soportar, ¿cierto? Eso es. Entonces yo animo a la persona. Y si te veo que estás cayendo en un pecado, te animo. Mano, vas por un mal camino. Tienes que entender que Dios quiere que te levantes. Por eso digo, no confundas consolar con sobar el lomo. Si no, si estás bien, si sigues así, si ya va a ver la luz al final del camino. No. O sea, lo último, siempre acercarse para ayudar al que esté como... Si la persona te acepta la ayuda, bien. Pues. Si la persona no te acepta la ayuda, no hay que meterse. Entonces, en el punto B dice que también está hablando del caso cuando la persona está arrepentida, yo lo entiendo así. Exacto, también. Siempre estamos hablando del arrepentimiento. Claro, cuando la persona está en ese punto de arrepentimiento, a veces está que uno puede restar esa consolación, ese abrazo, ese decirle, sabe hermano, yo te perdono y te amo. Y ahí es cuando también esa puede caer en otra cosa. Sí, pero también hemos visto, dijimos la vez pasada, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Estamos hablando acá, hermana, que si uno sorprende a alguien, o sea, si yo veo que tú estás mal, si yo soy espiritual, voy a decir, hermana, estás pecando en esto. Independiente de que te hayas arrepentido o no. ¿Me entiendes? Tengo que ir a la persona así, porque la persona muchas veces no va a ver su pecado. No va a ver el mal que está haciendo. Entonces, si yo soy espiritual y voy a la persona con todo el amor, no con todo el power, el hacha, claro, voy con todo el amor, hermano, veo ciertas actitudes en ti que no me parecen. Porque podremos librar al hermano de multitud de pecados también. ¿Me entiendes? ¿Me escuchó, no? Sí. ¿Algo? ¿Alguna duda? Yo tengo que estar después como viendo si realmente estás haciendo eso o no y oro. Depende, por el Señor le va a colocar en su corazón qué hacer. Que si sigue después, si va donde la persona le habla y sigue después pendiente de la persona o después se dedica a orar. Están el tema, están caso a caso, hermana, porque yo a veces he ido a hablar 3 veces con la persona. Digo, ¿sabes? Bueno, Señor, encárgate tú. No puedo estar yendo 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces por el mismo tema. Entonces hay veces que uno se lo entrega al Señor para que Dios trate y lo ayude y lo levante o caiga. Pero usted va a ir sintiendo en el momento que Dios le va a decir, haz esto, haz esto otro. Hay veces cuando el pecado es tan fuerte que uno va a meterse mejor, a que no hay que meterse. Esto es juicio directo del Señor. Voy a estar metiéndome en algo que está tratando el Señor y voy a salir trasquilado. ¿Me entienden? Pero la idea siempre, como hemos dicho, si alguien muestra arrepentimiento, uno tiene que ayudar, tiene que consolar. ¿Una duda, consulta, comentario, sugerencia, reclamo? Si no hay arrepentimiento. Eso es lo que hemos dicho. Yo tengo que ir al hermano. Por eso leímos la vez pasada, la lección 7, en Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido. Si yo te veo pecar, hermano, tengo que ir y decir, hermano, eso es pecado. Porque puede ser que para ti no sepas, ignores que es pecado. Hermano, eso no se hace. Hermano, esto aquí y allá. Y exhortarte o consolarte. En ese sentido. Y ayudarte. Ahora, si tú sigues con la rebeldía, bueno, ahí se toman los pasos de disciplina bíblica como hemos aprendido. Y si no, se espera un tiempo en que Dios lo trate. Si no me ofende directamente a mí.
¿Otra consulta? Dijo que tenía varias. ¿Ok? ¿Seguimos? Número 3. Si hay arrepentimiento, debemos mostrar el amor de Cristo, el amor cristiano, ¿cierto? Muestra amor cristiano. Letra A, el amor debe emanar de nosotros hacia aquel que se arrepiente. Primera de Juan 4:7, ¿qué dice? Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces debemos mostrar un amor piadoso, que amamos en el Señor. Cuando la disciplina produce arrepentimiento, no debemos ni pensar en no mostrar amor al hermano arrepentido de su pecado. El amor de unos a otros demuestra nuestro genuino nacimiento espiritual y nuestra relación y comunión con el Señor. La expresión que dice nacido de Dios, ¿cierto? Nos hace recordar Juan 3, ¿cierto? La conversación de Jesús y Nicodemo. También cuando dice conoce a Dios, podemos también identificar esta frase en Juan 14:7. El amor es de Dios, es parte de sus atributos naturales. Dios es amor. Y el verso 16 de primera de Juan 4, primera de Juan 4, ¿cierto? Dijimos 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor que Dios tiene para con nosotros se transforma en una fuerza activa en nuestras vidas. Hemos hablado mucho del amor, porque la disciplina es por amor, se basa en el amor. Y hemos visto que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo también, sin diferencia. El creyente que ha conocido y creído en el amor de Dios, posee confianza en sus caminos, se conduce con justicia, con rectitud, hasta los últimos tiempos. Vivirá tranquilo, ¿cierto? Sin temor del mal. Esto es una garantía, no es presunción o jactancia, sino que es el fundamento de esta confianza, es nuestra semejanza actual a Cristo. Y en especial, ¿cierto?, en nuestra semejanza en el amor. Cuanto más trate de ser como Cristo, al cual debemos imitar, más cerca estaremos de una perfección espiritual. Más cerca estaremos de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Más seremos utilizados por Dios y más bendiciones recibiremos de su parte. ¿Quedó claro? ¿O muy rápido? ¿Alguna duda? La base del amor es Dios. Dios es amor. Y así como Dios nos ama, nosotros debemos amar. Si no amo, no tengo a Dios en mi vida. Simple como eso. No he conocido el amor verdadero. Cuanto más imite a Dios o a Cristo, más cerca estaré de la perfección espiritual, más seguro estaré en mi caminar hasta su venida, ¿cierto? Hasta el juicio. Entrega una confianza. Letra B. El amor supera cualquier sentimiento negativo que tengas hacia esa persona. Y ahí está un poco de lo que hemos hablado y han preguntado. Supera cualquier sentimiento negativo. No quiere decir que uno toma resguardos, uno toma cierta relación, pero sentimientos negativos los supera. El verso 8 de primera de Juan 4 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios que habita en nosotros no puede abrigar ningún sentimiento negativo hacia una persona, o en este caso, creyentes. No puede existir lugar para el rencor, no puede existir lugar para el odio, no puede existir lugar para el desprecio, porque son sentimientos pecaminosos que deben ser vencidos por la ayuda de Dios y no pueden ser expresados hacia el exterior, porque van a agrandar el daño y sus consecuencias.
Mano Jorge, Levíticos 19, 17 al 18. Mano Manuel, Proverbios 10, 12. Vamos a ir repitiéndolo todo, ya, tranquilo. Hermano Cristian, Proverbios 11, 23. Mano Roberto, Eclesiastés 7, 9. Mano Juan Papá, Eclesiastés 11, 10. Juan Rodrigo, Efesios 4, 26 y 31. Mano Felipe, Colosenses capítulo 3, verso 8. Bien, vamos entonces con Levíticos 19, verso 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Proverbios 10, 12. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 11, 23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Eclesiastés capítulo 7, verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés capítulo 11, verso 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Efesios 4, verso 26 y verso 31. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Colosenses capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vuelvo a hacer la misma pregunta que hice antes. Ahora diferente, sí. ¿Hay algún versículo que me diga lo contrario? ¿Hay algún versículo que me dice que me puedo reservar el derecho de tener rencor contra esa persona? Odio, desprecio, aborrecer. ¿Hay algún versículo? Porque leemos del Antiguo hasta el Nuevo. Y créanme que quedaron algunos afuera. Bien. Entonces, afirmar conocer a Dios de forma íntima y no amar a los demás es hacer una falsa afirmación. Podemos claramente ver lo que es el amor verdadero. El amor de Dios en 1 Corintios 13, verso 4 al 7. 4 al 7, perdón. Lo describe de tal forma, con sus nobles cualidades, que se podría decir que está personificando al amor. Porque su descripción es prácticamente una descripción de la vida y conducta de Cristo. Pero si tomamos sinceramente el contexto, él está hablando a una iglesia que había dejado, ¿cierto?, de aplicar el amor de forma correcta. Y como si lo hubieran hecho, hubieran solucionado muchos males que sufrieron. Primero que todo dice que el amor de Dios, el que debe ser practicado, dice que es sufrido. ¿Cierto? 1 Corintios 13. Es sufrido. 13, versículo 4 al 7. Siempre que trato de hacer lo bueno, lo correcto, muchas de esas veces no va a ser correspondido. Pero debo enfrentarlo con la paz del Señor. A eso se refiere cuando habla de que es sufrido. Dice que es benigno. ¿Qué es benigno? Me cuesta entender la diferencia, pero ya la entendí un poco. ¿Qué es benignidad versus bondad? La acción de la bondad. Es lo mismo, pero en acción. Para resumirlo de forma simple. El amor es benigno, es bueno y busca hacer lo bueno para el prójimo. O sea, si alguien me hace mal, yo lo devuelvo mal.
devuelvo con bien. No tiene envidia. Esto quiere decir que no se conoce de celos. Había muchos celos y envidias por el asunto de los dones en la iglesia. Pero el amor no es envidioso. Nadie es mejor ni peor que otro. No es jactancioso. Quiere decir que no presume u ostenta de lo que es o posee. No se envanece. ¿Qué quiere decir que no se envanece? No se enorgullece o ensoberbece, no siendo nada. No se infla por algo que realmente es vanidad, o vano como hemos aprendido, fútil. El amor no hace nada indebido. Quiere decir que no es indecoroso, no es descortés, no es desatento en lo que es bueno. El amor no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, ¿cierto? El amor no se irrita. Esto es que no se ofusca, no se apresura a hacer algo indebido, no se impacienta y subleva. El amor no es rencoroso. Partimos diciendo, ¿cierto?, que no puede guardar rencor o aborrecer o odiar a alguien. A nadie puede hacer eso. El amor no se goza de las injusticias, no le complace aceptar o involucrarse en las iniquidades o deslealtades. Por el contrario, se goza con lo que es verdad, con lo que es puro, con lo que es santo. El amor no encubre lo que es correcto. Está ese proverbio que dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Eso lo hace una falsa declaración de amor. El amor todo lo sufre, parecido al principio, pero es diferente. Aquí habla de un mal que padece uno cuando aplica lo que Dios enseña. Perdón, hablábamos al principio de eso, pero aquí apela o habla de un sufrimiento en silencio, sin revelar para que nadie se contagie. Aun si hablamos de testimonio al perdido, el creyente no tiene que, el perdido no tiene que por qué conocer nuestros sufrimientos. Tiene que conocer lo bueno que es ser hijo de Dios. No andar dando lástima para que él se pierda y diga cuál es la diferencia de seguir a Dios y seguir mi camino. Entonces así habla de todo lo sufre. ¿A dónde quedamos? El amor todo lo cree. No anda por la vida y en sus relaciones desconfiadamente. Por eso les dije, si alguien le pide perdón, créale. Los temores traerán muchos males e inseguridades dañinas. El amor todo lo espera. Quiere decir que no pierde esperanzas, aunque otros lo hayan perdido. El amor todo lo soporta. No quiere decir que usted soporta a su esposo o a su esposa, no. A veces sí. Sino que habla de que persevera. Persevera, resiste, ayuda a sostener la adversidad. El amor no deja de ser. O sea, no se gasta el amor de Dios. El verdadero amor, el de Dios, en los que decimos ser sus hijos, son atributos eternos. Y si estamos caminando rectamente con Él, podemos gozar eternamente de sus atributos en nuestras vidas. O sea, a usted no se le puede acabar el amor, si es que es hijo de Dios. Porque el amor de Dios no se acaba. Y así todos sus atributos también. Letra C. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? Vimos uno por uno lo que es el amor. Van a tener este estudio, así que ahí van a poder tener la definición clara y les va a servir para enriquecer lo que quiere decir Corintios 13. Expresa tu amor hacia él o ella personalmente. Es bueno ir a la persona y decirle que les amas y que vuelves a creer en ella. Hemos entendido lo que es el verdadero amor. No es algo emocional o pasional. Es una convicción espiritual que afirma mis áreas emocionales y físicas y deben ser demostradas, no ocultadas. El amor debe expresarse, así como Dios amaba al mundo.
y lo expresó entregando a su Hijo en sacrificio, dándonos ejemplo cómo debemos conducirnos. Como le he dicho toda esta mañana, hermano mío, no se preocupe de ser engañado, porque realmente del que se están queriendo burlar es de Dios. Y le he dicho, Dios no puede ser burlado, y el que lo intenta recibirá su castigo. Usted debe solo hacer lo que le corresponde hacer, sin juzgar más allá, y las veces que sea necesario. 490 veces al día. Conclusión, vamos a concluir ya. El peligro de no perdonar. Danger, ¿no? ¿Está bien, no? No sé cómo se dice no perdonar, así que vamos. Letra A, Satanás gana ventaja. Y lo vimos, ¿cierto? Cuando hablamos del aislamiento, ¿lo recuerdan? En 2 Corintios 2, 9 al 11. El no perdonar es ponerse en manos del diablo. Él puede obrar en nuestro corazón. Satanás tiene poder para darle y ganarle ventaja. No debemos dejar que él nos ponga un lazo. Si lo permitimos, podemos darle el control de nuestras vidas a él. No debemos permitirle que ninguna ventaja sea ganada sobre nosotros por él. Es decir, según nuestro contexto, no podemos permitir que ninguno de nuestros hermanos se pierda por la falta de perdón en la disciplina bíblica. Aún más siendo nosotros los que proveamos para tal decisión o acción. El dejarle a Satanás destruir la carne de esa persona y también destruir su espíritu es el peor error que podemos cometer o contribuir para eso. Porque sabemos cómo él trabaja y a lo que nos lleva el camino de Satanás. No debemos ser responsables del aislamiento de un hermano o de la división de la iglesia. Debemos contribuir en la unión y en la comunión en cuanto dependa de nosotros. No podemos darle lugar a Satanás. Letra B. El peligro de no perdonar. Recibimos perdón en proporción al perdón que extendemos. Esto es interesante. Y aquí se toma Mateo 6, que citó mi hermano, pero vamos a tomar otros textos paralelos. Lucas 11:4 dice, lo leímos anteriormente, ¿no? No. La oración también dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Se reconoce que el pecado es una deuda que tenemos con Dios, la cual debe confesarse, basándose en la misericordia de Dios. Pero si pedimos por su misericordia, nosotros debemos también aplicar misericordia en nuestra relación con el prójimo. Debemos adoptar el mismo modelo que Dios tiene en nuestras vidas con los demás. Mateo 18, verso 23. Mateo 18, verso 23. ¿Conocen esta historia? La parábola, los dos deudores. ¿La conocen todos? Los más nuevos, Manayana, ¿la conoce usted? Los dos deudores. Ya. Vamos a leer entonces a verlo. 18, para que pueda quedar claro. Por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor
todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si nuestro perdón se encontrase en proporción directa con la increíble cantidad de ocasiones en que se nos ha perdonado, deberíamos estar siempre dispuestos a perdonar. Porque a nosotros sí que Dios nos perdona a cada rato nuestras ofensas. O sea, tendríamos un saldo grande. Es interesante esta historia, porque nos muestra claramente, así como Dios hace, nosotros debemos hacer. ¿Sabe que la deuda, no lo noté, se me olvidó anotarla, pero la deuda era, por decirle, es como si la persona le debiera, no sé, 100 millones al rey y el otro le debía 100.000 pesos. Era así la diferencia de dinero entre uno y el otro. Era tremenda. Y el consiervo aplicó las mismas palabras que la otra persona ante el rey. Tenme paciencia. Fue de la misma forma. Y él no hizo lo mismo. Y así somos nosotros. Pedimos perdón al Señor día a día. Y recibimos perdón por su misericordia. Pero alguien va con las mismas palabras ante nosotros. Y restringimos el perdón. Y lo evaluamos y lo meditamos. Es que tú has perdido perdón muchas veces ya. ¿Cierto? Y uno cuántas veces ha pedido. Entonces, qué bueno que lo tenga claro. Letra C. Este perdonar tiene que ver con comunión, no con salvación. ¿Ya? Eso es claro porque nosotros no expiamos pecado de la salvación. Nosotros volvemos a limpiar, a expiar el pecado de comunión. Esa es la autoridad que tenemos. Todo lo que atamos queda atado en el cielo. Todo lo que desatamos queda desatado en el cielo. Pero de la comunión. No es que somos el cura que viene y luego te perdono tus pecados, ahora eres hijo de... No, eso no. La enseñanza, conclusión. La enseñanza es que Dios... antes. No. Sí, ya lo dije. La falta de perdón obstaculiza su relación con sus hermanos, obstaculiza su comunión en la iglesia y sobre todo obstaculiza su relación directa con Dios. El pecado le separa de Dios, simple como eso. La enseñanza es que Dios no va a bendecir al corazón que no perdona. Eso puede entender hoy usted. Dios no va a bendecir al corazón que no perdona. Y así como juzga, será juzgado. Con la vara que mide, será medido. ¿Ven?